todos. Vale. Buenas noches a todos. Muchas gracias a Jinfect por la invitación. En verdad, creo que estos espacios son muy valiosos y nos permiten, por lo menos a varios de los estudiantes, porque miro por aquí varios que son estudiantes de medicina, tocar algunos temas que son súper importantes y que en la carrera como tal no están dentro de del plan de estudios y son cosas que a veces ya salimos a aprenderlas em, en el trabajo, ya cuando tenemos que trabajar y deberíamos conocer desde la academia, desde antes de graduarnos, desde el pregrado. Entonces, em, me parece que esto es un tema muy interesante. Les voy a presentar algunas diapositivas, vamos a ver algunos videos. La idea es que si tienen preguntas, por favor, pues, pues me interrumpen porque de pronto no puedo ver si hay manitos alzadas, pero me pueden interrumpir si hay alguna inquietud o algo al respecto. ¿Listo? Voy a cerrar la cámara para que mejore la conexión y ya les comparto pantalla. Bueno. Ok, ahí ya miran mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, vamos a ver dos temas que son importantes en todo el ámbito del control de infecciones en el ámbito hospitalario, el PROA y la detección de brotes. Entonces empecemos sobre algunas generalidades de lo que es el programa de optimización de antimicrobianos, PROA. Bueno, qué pena, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Nuri Jimena Trejo Bastidas, qué pena, no me presenté. Soy médico, médico egresada de la Universidad Nacional en el año 2007, magíster en epidemiología de la Universidad CEDS en el año 2018. Actualmente docente del programa de medicina, también hago parte del comité de infecciones de Clínica Traumedical y soy epidemióloga también del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS. Bueno, cualquier duda, empecemos. Bueno, empecemos como con una abrebocas de lo que es esto se supone que tenía un enlace, no lo quiere coger. Del PROA. ¿Qué han escuchado ustedes del PROA? Mientras esto me funciona. ¿Qué han escuchado del PROA? Bueno, obviamente que no sea el doc Jorge, ni que tampoco sea por ahí, vi de pronto si está la jefe del DEPAR, no, ellos ya saben muy bien que es PRO. ¿Pero qué han escuchado del PROA, chicos? ¿No está por ahí Sarita que rota con nosotros en el hospital? Sí, se vale decir, no, no sé qué es el PROA, para eso estamos aquí. ¿Listo? ¿No? Bueno, están un poco tímidos, no hay problema. Vamos a ver por qué puede ser importante el PROA y con algo que debería ser de conocimiento no solamente del personal de salud, no solamente de los médicos, sino del público en general. Y eso lo demuestra, miren aquí que les voy a compartir, ojalá sí se deje ver. Tun, tun. Pero que ahí se mira. Esto es una noticia de hace unos meses en Caracol. Se ve, pero no se escucha. Ay, no sé.
No puede ser, ¿no? No se Pero escucha. bueno, comentémoslo, él es el doctor Edwin Silva, ¿no? Un infectólogo Eso, muy importante. Ujú. ahí va corriendo igual. Es infectólogo y además líder del Comité de Infecciones en Clínica Shayo. Clínica Shayo es una clínica de renombre, de alta complejidad, especializada sobre todo en la parte cardiovascular en Bogotá. ¿Listo? Y miren que esta es una noticia que como les digo, se desarrolla en un canal, en un noticiero que es muy conocido a nivel nacional, porque en verdad es súper importante que toda la ciudadanía, la población en general, conozca sobre lo que es la resistencia a los antimicrobianos. ¿Listo? Y el impacto que esto tiene en la salud pública. ¿Ya? Miren que, bueno, está en el subtítulo, dice, una de cada 6 infecciones es resistente a los antibióticos. Esto es una cifra muy y general. ¿Qué quiere decir eso? O sea, por lo menos en la parte de hospitalaria, muchas de las infecciones tienen que ver con la resistencia, ya por microorganismos multiresistentes, y eso no es de la nada. No me voy a entrar de pronto ahí al campo del doctor Jorge Morcillo, que sí es el experto en eso, pero son cosas que impactan mucho y no solamente tiene que ver la prescripción. Aquí voy a detener un momento, no solamente tiene que ver la prescripción que hacemos los médicos, sino también la automedicación, por eso es importante. Es un problema que viene de salud pública desde las afueras, en la calle, cuando la gente se automedica, cuando las personas se automedican, cuando tienen el dolor de garganta y no, pues para el dolor de garganta la amoxicilina, ¿listo? O sea, son cosas que van desde ahí. Y además, si vieron de pronto en el video hace un momentico, aparecían unas vaquitas, ¿por qué? Porque el problema que tenemos incluso también con el uso de antibióticos en todo lo que es la ganadería y otros ámbitos agrícolas. Entonces, eso genera resistencia antimicrobiana. Y estos son unos datos que ellos presentan de Colombia en el 2019. 2 de cada 5 muertes por infecciones estuvieron relacionadas con resistencia antimicrobiana. ¿Listo? ¿Por qué razón? Pues porque si uno se infecta por una bacteria que es difícil de tratar, que no se puede tratar fácilmente con los antibióticos que tenemos, pues es como si volviéramos a la era en la que no existían los antibióticos y la gente se moría por infecciones. Entonces, eso es un problema de salud pública del cual no solamente debemos saber el personal de salud, sino también todo el público en general. ¿Listo? Adelantando un poquito más esto, había por acá algo que quería de pronto, ya que no lo podemos escuchar. Acá habría otro dato. No lo tenía por acá. Bueno, ahí lo cierra. Y la invitación, como les digo, ¿cuál es? Y el doctor vuelve y lo insiste en el video, en la nota, es la concientización que debemos tener el público en general y los médicos. ¿Listo? Entonces, ante todo esto, ¿qué estrategia hay? Creo que ustedes, o seguramente, no sé si ustedes ya han escuchado en algunos congresos en diferentes ámbitos, no, que es que en el año 2050 una de las principales causas de muerte a nivel mundial va a ser la resistencia a antimicrobianos. ¿Listo? Si seguimos como vamos. Ante ese panorama, desde la Organización Mundial de la Salud se lanza una estrategia, por lo menos para empezar a tratar de contener esto en el ámbito de atención clínica, en el ámbito hospitalario, en el ámbito incluso de atención ambulatoria, que son los programas de optimización antimicrobiana, que es como lo conocemos acá en Colombia. En otros países él es Starship, ¿listo? Y Colombia pues no es ajena a ello y también se une a esto, a esta estrategia que es el programa de optimización de antimicrobianos. Algo aquí muy interesante, la paradoja de la prescripción.
Los antimicrobianos son uno de los avances más importantes del siglo XX, sin embargo, su uso indebido es el principal factor modificable que impulsa la resistencia a los antimicrobianos. ¿Listo? Cada prescripción que se realiza en un acto clínico individual simultáneamente puede ocasionar un evento epidemiológico global. Y me gusta por acá esta frase que dice, tu bolígrafo, tu teclado es tu intervención más poderosa de salud pública. ¿Por qué razón? Ustedes, muchos de ustedes como médicos en formación, son los encargados de prescribir antibióticos. Y créanme que en ese acto médico de prescripción hay una estrategia de poder prevenir ese problema tan grande de salud pública. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es el PRO entonces? Es una estrategia de intervenciones conjunto, de intervenciones coordinadas que se diseña para promover el uso óptimo de antibióticos y tiene que ver mucho con la educación al personal de salud, la educación a los médicos que prescribimos, la educación al paciente, la educación es educarnos en saber usar el antibiótico. Hay 3 pilares fundamentales en la prescripción de los antibióticos, que es tener en cuenta el medicamento correcto, la dosis correcta, la duración correcta. Ahorita podemos ver que eso se amplía un poco más, pero estas son 3 cosas fundamentales que no debiéramos olvidar. El medicamento correcto, elección basada en la epidemiología local y un diagnóstico de precisión. ¿Listo? Diagnosticamos bien y debemos saber qué tipo de microorganismos son los que suelen causar esas infecciones en nuestro medio, en nuestro entorno, en nuestros hospitales. La dosis correcta, tener en cuenta siempre que vamos a dar un antibiótico, ajustarlo por peso, función renal, tener en cuenta el sitio de infección y cuánto va a durar ese antibiótico, ¿cierto? Entonces, ciclos más cortos minimizan toxicidad y además pueden ayudar a disminuir el riesgo de la presión selectiva. El objetivo no es no recetar con el PROA, no es que vamos a decir ya no se recetan antibióticos, sino saber recetar de una forma adecuada, con precisión. Y como tal les decía, enfocándome un poco más, ya saliéndome un poquito de lo clínico, sino un poco más a lo que es este programa, acá en Colombia eso se convirtió en un mandato legal. La resolución 2471 del 2022 del Ministerio de Salud hace obligatorio a todas las instituciones prestadoras de salud en Colombia a tener un programa de optimización de uso de antimicrobianos en conjunto con los comités de infecciones, ¿listo? Los comités de control, de prevención, control de infecciones, ¿ya? De pronto esto en el ámbito hospitalario es más conocido, pero aún en el ámbito ambulatorio y de consulta externa también ya se está pidiendo para que lo tengan en cuenta. Para montar todo esto, incluso el ministerio adopta unos lineamientos que fueron previamente organizados y aún en gran parte emitidos con gran apoyo de la Asociación Colombiana de Infectología. ¿Listo? Y para poder montar eso en una institución, pues hay unas fases. Hay una evaluación inicial, preparación, ejecución, evaluación, plan de mejora, etcétera. ¿Listo? Pero digamos que la normativa colombiana nos dice paso a paso cómo deberíamos implementar esos programas en nuestras instituciones de salud. Otras cositas a tener en cuenta en PROA. El PROA, si bien es muy importante, como les dije, ustedes como médicos lo que prescriben, el PROA, para que el PROA pueda estar ahí presente funcionando bien, se necesita un equipo. ¿Listo? Un equipo. De entrada, se necesita que la parte administrativa de las instituciones esté comprometida, porque si la parte administrativa, el director, etcétera, las sugerencias y demás, no les interesa el tema, pues no le van a meter recursos a eso. Entonces, por un lado, es importante que la parte administrativa esté interesada. Se necesita al equipo de enfermería, ¿listo? Tanto desde la parte igual administrativa hasta la parte operativa.
¿ya? Ellos son los que están más ahí al lado del paciente. Muchas veces nosotros como médicos como que prescribimos y ahí quedamos, pero ¿quiénes son los que aplican el medicamento y a veces están de cerca viendo reacciones adversas que pueda tener el paciente y demás? El personal de enfermería. Entonces, no hacerlo a un lado es súper importante, es un gran apoyo. El equipo, la parte de microbiología, el laboratorio clínico. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Porque pues ellos nos ayudan dando las alertas de diferentes, bueno, además de que ellos nos ayudan, como vamos a ver un poco más adelante, con todo el tema de la identificación de los microorganismos en las diferentes infecciones, con las pruebas que se hacen, pues ellos son los primeros muchas veces en generar la alerta de que existe un microorganismo con algún patrón de resistencia especial, ¿ya? La parte de química farmacéutica. Ellos son muchas veces mucho más juiciosos que nosotros los médicos. De pronto no tanto, no, ahí sí excluyo un poco los infectólogos porque en eso sí son ellos también muy juiciosos, pero muchas veces otras especialidades o médicos generales no somos muy juiciosos en el conocimiento amplio de los antibióticos y ahí nos podemos apoyar mucho con la parte de los químicos farmacéuticos que son muy, digamos, tienen un perfil, y la idea es que poco a poco se están entrenando más. Ellos tienen el perfil de, bueno, conocer un poco más de las interacciones medicamentosas y demás, que se ha de dicho sinceramente, los médicos no es que estemos muy empapados con eso y es como una falencia que tenemos y podemos apoyarnos también con ellos. Y obviamente está el experto en infecciones, que es el médico, el infectólogo, y en la norma, ¿qué nos dice? La norma en Colombia nos dice que debe haber, por lo menos, si no se tiene un infectólogo, un médico especialista o en últimas un médico general, pero que sea experto en todo esto, en las infecciones. ¿Por qué razón? Eh, Ojalá tuviéramos en todas las instituciones de nuestro país un infectólogo, pero conocemos que son eh, difíciles de conseguir. No tenemos de pronto la oferta tan amplia de infectólogos como quisiéramos. Entonces, por esa razón, la norma da como ese chance de que, bueno, puede ser alguien experto en infecciones, pero en niveles de complejidad bajos. Ya los niveles de complejidad altos, la norma exige que esté un infectólogo presente en ese equipo. ¿Y por qué el infectólogo? No solamente para la atención clínica, ¿listo? Que es algo que ustedes conocen en el día a día y ustedes están ahí con el doctor Jorge, el doctor Rodríguez, están ahí viendo cómo tratan clínica, ven a sus pacientes. Ellos también son muy importantes en toda la parte de montar el programa y de poder montar las guías y los protocolos de acuerdo a cómo es la situación, el perfil microbiológico, epidemiológico de nuestras instituciones, de nuestra región. Ellos son los que ayudan a montar esas guías, esos protocolos y por eso es tan importante que hagan parte de todo ese equipo. Ya aquí está el paciente y estás tú, médico en forma médico, que eres el que prescribes. ¿Listo? Entonces, dentro del PRO hay diferentes estrategias, ¿ya? Una de las estrategias es la que se llama en nuestro país, o se tiene como una de las estrategias, es la de prescripción con autorización previa. Más o menos eso que es o cómo funciona. En las instituciones, entonces, donde ya vamos a montar el programa, eh, ¿cómo vamos a definir, cómo vamos a hacer que se utilicen bien esos antibióticos? Aquí hay una opción. ¿Cómo se puede hacer? Existen unos antibióticos que uno llama unos antibióticos de uso libre y otros de uso restringido. ¿Listo? Hay unos antibióticos que por su amplio espectro de acción, por su alto costo y demás, eh, se supone ya como la última línea, la última opción de tratamiento y esos son los que nosotros tenemos como antibióticos de uso restringido. ¿Listo? La norma lo llama así, aunque uno puede decirlo, en algunas instituciones lo llaman diferente, no les gusta como el uso restringido, pero la norma lo tiene así, antibióticos como de uso restringido. A los antibióticos uso restringido se les pone como unas pequeñas, en esta situación, como unas pequeñas barreras administrativas para que no se apliquen tan rápido a los pacientes, ¿ya? Ya me voy a hacer
explicar. Los antibióticos de uso libre, que son como los de primera línea, fácil acceso, no tienen tantas complicaciones, digamos que se prescriben directamente. Pero cuando son de uso restringido, ¿qué significa? Requieren una justificación clínica y antes de que la farmacia pase o dispense ese medicamento, el equipo PROA revisa esa prescripción. Puede ser por el equipo PROA, puede ser por alguno de los miembros, puede ser químico farmacéutico, idealmente ojalá fuera el infectólogo, listo, pero con base en unas guías que se tienen, unos protocolos que se tienen, ellos también dicen, sí, está bien que use ese antibiótico restringido en esta situación, listo, lo apruebo, entonces señores de farmacia pueden dispensarlo, no hay problema, ¿listo? Obviamente, eso sí, en caso de emergencias, ejemplo, choque séptico, no tienen como todo esta traba, por decir así, estas barreras, ¿listo? La primera dosis no se retrasa por esos tipos de situaciones. Pero los otros en otras circunstancias sí. Esto es lo que se llama prescripción con autorización previa. No, la verdad no es que funcione mucho, no lo he visto, no sé si en el hospital departamental funcione, pero en varias instituciones que yo he visto o he trabajado, no se puede implementar porque es demasiada la demanda, o sería restringir mucho y no se llega a tiempo a la atención y el paciente no tiene acceso rápido al antibiótico. Pero existe entonces otro mecanismo, la estrategia post-prescripción con auditoría y retroalimentación. En esto, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? Se identifica, el equipo PROA detecta pacientes que ya están con un esquema antibiótico o con esos antibióticos que decimos de uso restringido, esos que uno escoge, esos especiales. El equipo PROA va e identifica qué pacientes tienen ese antibiótico. Entonces, al mirar qué pacientes tienen ese tipo de antibiótico, va y revisa, se analiza, ven historias clínicas, se ve el paciente, se ve cultivo, se ve evolución y los miembros del equipo PROA dicen, listo, esa prescripción estuvo bien, no hay problema, ¿ya? Pero si esa prescripción no fue adecuada, porque dijimos, ese antibiótico no debía ser, ese antibiótico está a la dosis que no es adecuada o demás, entonces se hace una retroalimentación. Se hace un diálogo directo con el médico que lo prescribió y le dijo, se retroalimenta, se educa, como les digo, el PRO es un programa de educación en últimas. Mire, esto necesita estos ajustes, demás, y se hace de manera conjunta, se acuerda y se hace la modificación. ¿Listo? Esto es lo que más se ve en el día a día en nuestras instituciones. Bueno, esto es una intervención persuasiva, no es educativa, diseñada para entrenar, no para castigar, ¿vale? Aquí hay algo muy interesante en el momento que uno va a prescribir. Listo, uno ya tiene el PRO montado, pero esto es algo que debemos siempre recordar cuando se va a prescribir antibióticos. Uno, hacer el diagnóstico. ¿Es o no es infección? ¿Tiene mi paciente una infección que requiere tratamiento antimicrobiano? Piénselo bien. Y ojo, si usted ya mira que sí es que usted sospecha clínicamente una infección, antes de iniciarle el antibiótico, debe tomarle unos cultivos, ¿cierto? Antes de iniciar el tratamiento, regla de oro. Si hay posibilidad de tomar cultivos, se toman cultivos y ahí se inicia el antibiótico. Bueno, para tener en cuenta eso. Por eso dice que usted no tiene claro cuál es el microorganismo que está infectando a ese paciente, pero porque usted ya conoce las guías, los protocolos de su institución, la epidemiología local, usted dice, generalmente para ese tipo de infecciones son estos microorganismos, entonces intentemos con estos antibióticos que están en nuestras guías. Pum, listo. Y el paciente pensando en esto, ya es hora, el paciente necesita seguir o no necesita seguir el tratamiento, se necesita ajustarlo, se puede pasar a vía oral.
Y todo este análisis usted lo hace con la valoración del paciente, viendo los exámenes de microbiología, ¿listo? Haciendo una historia clínica el día tras día. Bueno, para definir si se puede hacer algún cambio. Idealmente todos los días, pero por lo menos cada 3 días. ¿Listo? Y tener en cuenta siempre la duración del tratamiento. Bueno, cuando usted ya establece un diagnóstico definitivo, trate de definir la duración y que sea lo mínimo posible. Lo que les decía, se revalora una revaloración a los 2, 3 días de terapia, por lo menos si usted no lo puede diariamente. Usted revise si tiene los resultados de microbiología. Usted decide, suspende si de pronto se descarta la infección, porque incluso usted puede ver resultados, mira todo lo que tiene a su alrededor y dice, no, lo suspendo, no necesito. Lo desescala, es decir, cambia el antibiótico de un espectro amplio a un espectro más reducido. O también puede ser que usted lo pasa de vía intravenosa a vía oral, o dice, no, sí, decide, vamos a continuar o vamos a optimizar el tratamiento, se necesita el paciente cómo va verlo en su integralidad, si necesita algún cambio en la dosis, qué otras cosas puede estar haciendo. Entonces, vigilar, pensarlo. Entonces, ¿cuál es nuestro rol, sobre todo como médicos y ustedes médicos en formación? Ustedes son la primera línea de defensa contra la resistencia antimicrobiana. ¿Listo? Primero, cuestionen la inercia. Aún como estudiantes, no esperen a ser médicos. Cuando ustedes miran a los pacientes que están con el antibiótico, cuando están en el servicio, pasando, rotando por infecto, por pediatría, por gineco, miran paciente con un antibiótico. Usted pregúntese, ¿el paciente necesita ese antibiótico? ¿Lo necesita de manera endovenosa? ¿El paciente necesita de esa forma el paciente necesita ese antibiótico por catéter central, sí o no? Pensar todo eso. Buscar la diana, es decir, exigir cultivos antes de iniciar el esquema antibiótico. Siempre tratar este es el ideal. Habrá situaciones que no se pueda, pero el ideal. Consulta el mapa. ¿A qué me refiero a eso? Consulte sus guías, miren las guías, los protocolos, los perfiles de resistencia del lugar donde ustedes están. No somos a veces robots y no nos lo podemos saber todo, entonces pues apoyémonos. Y acepte el coaching, acepte, o sea, la retroalimentación. Cuando el equipo proa, cuando los expertos, cuando el infectólogo llegan a educarlo. Es un programa educativo. No son unos auditores que llegan a usted a culparlo. Nos están educando muchas veces como médicos generales. Entonces, la idea eso es el prescribir con propósito. Bueno, eso es como cosas muy generales como del PROA. No sé si tengan alguna inquietud al respecto, como para pasar a ver cositas sobre los brotes hospitalarios. Bueno, muy bien, doctora Nuri. Excelente la exposición, muy al punto. Quería comentar que en el Hospital San Ignacio se realiza el PROA de la primera forma que dijiste, como con una autorización. Sin embargo, no funciona tan bien como uno pensaría por lo que tú dices. O sea, allá funcionas con un teléfono hasta cierta hora y los infectólogos, entre comillas, están de turno para contestar el teléfono, para que les comenten el paciente y dice si sí o si no, y bueno, al día siguiente lo ven. Pero realmente, pues eso depende de cómo le cuenten el paciente, ¿cierto? Y Sí. pues hay mucha, o han habido algunas cosas que no. Hay unos estudios que muestran que tener un PROA, como tú dices, con retroalimentación, y es el que utilizamos en el hospital y en la mayoría de hospitales, en donde la idea, pues no es tanto prohibir el uso de un medicamento, sino que después con la intervención del PROA y con la retroalimentación se entienda por qué sí se debe usar, no se debe usar, en qué caso, etcétera. Y así empezar como a generar la duda de si se está realizando las cosas según la guía o el protocolo, digámoslo así, pero sobre todo
la guía de tratamiento empírico o la guía de neumonía, de infección de vías urinarias, etcétera, que tienen que, como dijo la doctora, muy bien, pues tienen que estar acopladas a la epidemiología local de cada centro. Y por eso es muy importante eso. Entonces, muy bien, pues no sé si tengan alguna pregunta de esta parte. Excelente, doctora Nuri. Gracias. Están callados. Todo entendido, nada entendido o ya dormidos. Vale. Bueno, vamos con lo de brotes hospitalarios, que eso es algo que lastimosamente los médicos se nos ha metido, que eso es cuestión del personal de enfermería. Cosa grave esa. Y no porque las enfermeras no puedan, el personal de enfermería no lo pueda hacer. Son unas duras y juiciosas. Pero es que los médicos muchas veces somos los responsables de esto. Entonces deberíamos conocer un poco más. Vamos a ver. Ah, bueno, esta sí es una noticia. Ya, sí, esta es una noticia y es algo que nos incumbe a todo el mundo. A ver, no hay tanta charla. Bueno, aquí no. Salió mil cosas. Bueno, ¿qué les traigo acá? Una noticia del Ecuador. ¿Listo? No nos consta nomás, pero miren que también es algo de importancia pública, no es solo para los médicos. ¿Qué dice esta noticia? Familias denuncian muerte de neonato en el Hospital Universitario de Guayaquil. Esto dice el Ministerio de Salud. Una bebé contagiada con la bacteria Serratia falleció luego de casi un mes de hospitalización. Otros 2 recién nacidos permanecen internados. Familias denuncian la falta de insumos médicos y el traslado de neonatos a otros hospitales, mientras el Ministerio de Salud descarta un brote de la bacteria. A ver si lo puedo. Ya lo puedo cerrar. Sí, ya se puede cerrar. No la voy a leer toda, pero miren que llama la atención. La felicidad por la llegada de una pequeña se transformó en dolor para Natalia, nombre protegido. Ella tuvo a su hija en el Hospital Universitario de Guayaquil, ubicado en el noroeste. La pequeña nació por cesárea y tuvo unas complicaciones. Natalia recuerda que a la bebé se la llevaron. Al principio estaba con una sonda y cuando fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos, UCI, fue entubada. 28 días después, la pequeña murió. Ella denuncia que la bebé contrajo la bacteria Serratia cuando estuvo internada. Así lo confirman unos exámenes de laboratorio particular que le tocó realizar y consta entre las causas del deceso, del acta de defunción a la que accedió ecuavisa.com. Para dar un poquito más. La bacteria Serratia puede causar infecciones urinarias, neumonías, entre otras, en pacientes que están internados por un largo periodo de tiempo. El caso de Natalia no es el único. Ella contó que había otras madres cuyos bebés también habrían adquirido la bacteria en ese centro. Una de esas mamás es Marcela, nombre protegido. Su bebé está internada hace más de un mes y 2 semanas en el hospital universitario. Su desesperación, explicó, es por las medicinas que se están agotando y los gastos adicionales que deben asumir, como una vía percutánea neonatal por $120 y teme que su pequeña muera. Listo. Ya iban contando otros casos y demás. Miren que los brotes hospitalarios nos puede tocar a todos y es nuestra responsabilidad saber algo sobre ellos, al menos saber detectarlos y tener una idea general mínima del manejo, ¿ya? ¿Ustedes qué hicieran como familiares? ¿Qué hicieran como pacientes? ¿O qué hicieran también como médicos que miran esos casos? ¿Listo? Entonces, un enemigo invisible que tenemos en las instituciones de salud son las infecciones asociadas a la atención en salud. Las IAS no solo no son complicaciones aisladas, sino que son fallas sistémicas, impactan severamente a la morbimortalidad, los costos y la calidad de la atención médica. Creo que con la noticia que vimos explica todo esto.
¿cierto? Se afecta a todo esto. Las infecciones asociadas a la atención en salud, y hablo de estas infecciones porque los brotes hospitalarios, no estamos hablando ahorita de brotes en la comunidad, eso tiene un poquito diferente el abordaje, pero los brotes hospitalarios, pues generalmente, o sea, son infecciones asociadas a atención en salud. ¿Listo? Y hay los más comunes, no los únicos, pero los más comunes focos de infección en estos casos suelen ser las bacterias asociadas a catéter, neumonías asociadas a ventilación mecánica, heridas quirúrgicas, infecciones urinarias asociadas al uso de catéter, ¿listo? Son como los más comunes que pueden causar y así a veces por eso brotes también. Agentes frecuentes, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Candida auris, Acinetobacter baumannii, aunque pueden haber muchos más. ¿Y cuáles son una de las mecanismos frecuentes para estas infecciones asociadas a atención en salud? Baja adherencia a la higiene de manos, exposición a superficies que no están bien desinfectadas, procedimientos invasivos. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos frente a los brotes hospitalarios? Ya voy a eso. Nosotros como médicos estamos muy acostumbrados y es nuestro deber general, nos forman generalmente es en esto, el abordaje clínico del paciente. Entonces yo pienso en los síntomas de mi paciente, entonces yo hago una anamnesis, un examen físico, unos exámenes de laboratorio y yo con esos eh, resultados que tengo, pues hago un diagnóstico y doy un tratamiento individual. Esa es como nuestra forma de ver de manera individual. Cuando hay brotes, hay algo similar, pero esto se hace a nivel, digamos, más amplio, poblacional, digámoslo así. No solo es un paciente, ¿listo? Es un área, es un servicio. Entonces, ¿yo qué empiezo? ¿Cuál es el gatillo? La alerta en mi sistema de vigilancia epidemiológica, el aumento inusitado de ciertas infecciones o un patógeno atípico. ¿Listo? Eso ya me da, uy, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué proceso hago entonces? Si al paciente normalmente yo hago anamnesis, examen físico, laboratorios, ¿yo qué hago cuando estoy ante esta situación? Hago búsqueda activa de esos casos, hago una matriz de caracterización, ya vamos a ver más o menos qué es eso, formulo una hipótesis de qué puede ser de la modalidad o cómo es que se está llevando ese brote, cómo se está transmitiendo. Y con todo eso, el resultado final es que yo debo hacer la contención del brote. ¿Listo? Proteger el ecosistema hospitalario. O sea, el ecosistema hospitalario se refiere que protejo a los pacientes, a sus familias y a nosotros mismos. Entonces, en Colombia, digamos, cuando existe un brote intrahospital, un brote a nivel hospitalario o en una institución de salud, debemos notificarlo ante el Instituto Nacional de Salud. Es obligatorio, ¿sí? ¿Cierto? ¿Listo? Pero no necesitamos que haya un montón de casos para que uno diga, ah, listo, esto es un brote. No. En el caso de infecciones, normativamente en Colombia hablamos de estas tres situaciones para sospechar el brote. Uno, el aumento inusitado, o sea, de un rato a otro se me aumentaron los casos. ¿Listo? Incremento del número de casos por encima de la línea base esperada para un servicio en un mes sobre determinado tipo de infección. Eso ya me hace pensar que hay una sospecha de brote. Otra, un nuevo microorganismo. Aparición de un patógeno que previamente no se había presentado o circulado en la institución de salud. Una infección asociada a atención en salud en un paciente con un microorganismo que yo nunca antes había aislado en esa institución. Ah, pero es que es solo un paciente, doctor, eso no es un brote, ¿para qué va a alarmar a la gente? No, no, señores. Se debe notificar, puede ser, esto estar causando un problema más grave, así sea uno. Y un nuevo perfil de resistencia. ¿Listo? Entonces, es
resulta que siempre que es común que en mi servicio aparezcan infecciones por Staphylococcus aureus, pero resulta que no es común, supongamos, que en mi servicio haya un Staphylococcus aureus con una resistencia así extraña, rara, ¿listo? Con la resistencia a, a vancomicina, o sea, una cosa rara. Entonces yo digo, bueno, entonces eso también es un nuevo tipo de microorganismo. ¿Listo? Y así con cualquiera otra de las bacterias o microorganismos. ¿Qué es lo ideal para este puntico, el aumento inusitado? ¿Cuándo decimos que se aumentaron o no se aumentaron? ¿Qué es lo ideal? Que ojalá en nuestras instituciones podamos tener armados nuestros canales endémicos. ¿Listo? Esto es un poquito más epidemiológico. No todas las instituciones lo tienen, ¿ya? Pero es como con el histórico que nosotros tenemos de los casos, ¿listo? De los diferentes tipos de infecciones, nosotros decimos, uno espera que el número de infecciones vaya como dentro de este caminito, ¿listo? Este es como el canal endémico. Esto azulito es el canal endémico, la lineecita por el medio son la media esperada, La idea es que no se salgan de este canal. Pero resulta que llega un punto cuando se salen el número de casos, yo voy en mi vigilancia y veo que ¡pum! Se disparan, se salen de acá. Este es el famoso punto de quiebre y me genera esa alerta de brote, ¿ya? Un exceso estadístico. Esto entonces de una me lleva a hacer la investigación, la sospecha de brote, en cuanto empiezo a ver que se sale de mi histórico. Ahorita vamos a más adelante. No todas las instituciones lo tienen, pero podemos ver qué otros mecanismos podríamos utilizar. Listo, entonces en esto de la detección y control de brotes hay como que es un ciclo, en cierta forma, con estos 4 grandes pasos, ¿listo? Que encierran muchas otras cositas, pero son 4 grandes pasos. Primero, el reconocimiento, poder identificar tempranamente ese brote. ¿Listo? Que se puede hacer a través de rondas, con alertas en los laboratorios, incluso valiéndonos con los sistemas de información en los hospitales, los RIPS, demás. En cuanto yo lo reconozco, lo identifico, lo voy a caracterizar. Entonces yo tengo que definir el caso, hacer una matriz, analizar la situación y formular una hipótesis. Ya vamos a ver. Y ya que tengo esto, ahora sí puedo implementar unas medidas para contener, para frenar el brote. ¿Listo? Y que no se convierta en algo catastrófico. ¿Ya? Generalmente implementamos o somos mucho más estrictos con ciertos bundles o ciertas medidas individuales y colectivas en cuanto a aislamiento, desinfección para prevenir eso, para frenar, contenerlo. Y llega un punto del cierre, ¿listo? Vamos a evaluar las medidas, confirmar si se finaliza o no se finaliza el brote. Generalmente son 4 semanas sin casos, ya vamos a ver eso, y hacerlo reportar de una manera oficial, ¿listo? Acá en Colombia, como les digo, tenemos la obligación de reportar al Instituto Nacional de Salud nuestros brotes. En cuanto hay un brote, tenemos que estar como instituciones informando, notificando periódicamente al instituto, a los entes territoriales, cómo vamos, cómo va la situación y tenemos que informar cuando termina. Importante entonces en el reconocimiento, la búsqueda activa institucional. Es bien importante. Entonces, rondas clínicas, la búsqueda activa de esos signos de infección entre los pacientes, ver cosas extrañas que uno no conoce. Es cierto que existen los comités de infecciones y demás, pero los comités no pueden estar en todo lado todo el tiempo. En todas las instituciones no va a haber comités de infecciones a veces tan fortalecidos como los tienen los hospitales de alta complejidad acá. Entonces, muchas veces los que los detectamos somos nosotros los que estamos ahí atendiendo a los pacientes y tenemos que generar la alerta, no esperar a que venga el comité de infecciones. ¿Listo? Desde farmacia. ¿Listo? Farmacia puede generar las alertas. Hace revisión periódica de formulación, de nuevos antibióticos de amplio espectro. Ellos también a veces detectan indirectamente que puede haber un brote y notifican. Registros médicos, como les digo, se utilizan a veces hasta
el sistema de información, las historias clínicas. Y el laboratorio de microbiología, este es fundamental. Ellos con los análisis que hacen de hemocultivos, urocultivos, ellos llevan como la trazabilidad. Ellos son los que son unos de los primeros a veces en detectar los brotes y tienen que informarlo. Esa es la búsqueda activa. Fase 2, caracterización. ¿Qué es esto de caracterización? Es como definir mi caso. Ah, listo. Entonces yo veo que se están aumentando los casos por infecciones urinarias. Ya, que se me están aumentando, no lo suelo tener tanto. Entonces tengo esa alerta. Tengo que ir a definir el caso. Ah, bueno, es una infección urinaria. ¿Por qué microorganismo? Ah, no, entonces yo digo, listo, en todos estos casos es por Klebsiella pneumoniae y son mayor al número que yo sabía tener de casos. Ah, ¿y en dónde es? Ah, es que es en el servicio de medicina interna, en el ala no sé qué. Ah, ya, se están aumentando, son los casos y son las Klebsielas con neumonía con este patrón de resistencia similar. ¿Listo? Es como que usted lo va cerrando y va definiendo. Usted lo pudo alertar que se aumentaron las infecciones urinarias, pero usted va definiéndolo. En estos tipos de pacientes, en estos tipos de servicios. No me voy a detener aquí. Y cuando usted ya tiene eso, entonces ya puede como eh, caracterizar, hacer su matriz diagnóstica, ¿listo? Cuando usted define el caso bien, define los casos, usted puede como darse cuenta si definitivamente son un aumento más allá de los normales que usted esperaba. Entonces usted ya dice, listo, es un brote. Entonces es un brote, voy a hacer la caracterización, continuar la caracterización, una matriz diagnóstica, que eso es una base de datos donde tenemos los pacientes que van haciendo parte del brote, sean infectados o colonizados. Y en esto tener en cuenta esto, ¿no? Por si acaso les recuerdo la diferencia entre el infectado y el colonizado. El infectado es aquel paciente que tiene el foco de infección activo, se están multiplicando los microorganismos en los tejidos, tiene una respuesta de su organismo como tal y requiere un manejo no solo de aislamiento, sino también un manejo antibiótico, ¿listo? El colonizado, vector silencioso, puede tener los microorganismos en piel, en mucosas, ¿listo? Y se pueden estar multiplicando, pero no genera una respuesta clínica ni inmunológica evidente en el paciente, o sea, ¿ya? Y el paciente está por eso asintomático. Y el paciente puede estar hospitalizado por cualquier otra cosa, pero se colonizó con esa bacteria, ese microorganismo interesante ese, que tenemos en mente, que tenemos de pronto como parte de nuestra definición de caso. Entonces, este tipo de pacientes requieren precauciones de contacto para evitar transmisión cruzada, pero no van a requerir terapia antimicrobiana en muchos casos. Esto hay que analizarlo, pero no son lo mismo, sin embargo, hacen parte de ese brote. Y bueno, cuando uno va a analizar, aquí les quería, no sé si me permitan, no me deja por acá. Uno tiene una matriz en Excel con un montón, uno tiene que ser como ahí el detective y con esos pacientes ser súper riguroso en qué le voy a preguntar. Ya aquí, qué pena me salgo de acá porque, bueno, lo tengo. A ver, por acá. Y les muestro esto, es porque si eso muchas veces dicen, ah, no, pero es que eso lo hace el comité de infecciones, ah, no, pero es que eso lo hace la enfermera, ah, es que eso lo hace el epidemiólogo del hospital. Sí, pero es que es muy importante el personal médico, porque para que el comité de infecciones, la enfermera, la de vigilancia epidemiológica llenen esto, muchas veces necesitan de su apoyo o que ustedes también ayuden a indagar a los pacientes, ¿listo? O muchas veces, si ustedes cuando ya se
gradúan, van a un lugar, a un rural, y donde no va a haber muchas veces el comité de infecciones tan fortalecido como usted tiene en el hospital departamental, y usted es el presidente del comité de infecciones y usted es el que tiene que saberlo todo, entonces tiene que darse una idea al respecto. Entonces uno tiene que recolectar generalmente todos estos datos de esos pacientes, datos de identificación, nacimiento, demás, los generales de identificación. Muy importante si es remitido, no es remitido, tener claro qué tipo de diagnóstico tuvo, cuándo inició los signos, los síntomas es bien importante, días entre inicio de síntomas y el cultivo, ingreso, todas esas cosas son cual detective, súper claro, tener claro si está infectado o colonizado, ¿listo? Todas estas cosas son muy importantes tenerlas en cuenta e indagarlas bien, porque esto es lo que me va a ayudar a entender un poco más cómo se está ocasionando el brote y cómo contenerlo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Cuando yo ya hago esa caracterización en la fase de investigación, en la parte de investigación dentro de mi fase 2, yo hago ese mapeado de la red de transmisión y genero una hipótesis. Entonces, a tener en cuenta, muchas veces cuando la fuente es común, suele ser un brote agudo. Entonces, se contamina algo y ¡fum! Rápidamente hay un montón de pacientes con la infección. Este es un ejemplo. Contaminación de un lote de clorhexidina con algún microorganismo. Imagínese usted la clorhexidina, ¿con cuántos pacientes usted usa clorhexidina? Entonces, si está infectado, si está contaminado, iba a decir infectado, está mal, si está contaminado ese lote de clorhexidina, ¿cuántos pacientes de un rato a otro van a estar con la infección? ¿Ya? Ejemplo, brote agudo de contaminación de un lote de clorhexidina acuoso con Serratia marcescens. O sea, y eso usted requiere retirar el producto inmediatamente, eso se le dispara de una. Cuando usted tenga ese tipo de comportamientos, cuando el número de casos es exorbitante de un rato para otro, vaya a buscar que es contaminación de ciertos insumos que tienen en común todos esos pacientes. ¿Listo? Y eso es súper, súper a correr. Y hay otro, gracias a Dios el más común es este, no es tan común esto, es el de fuente propagada, pero es aquí donde tenemos mucha culpa al personal de salud y los médicos, que son, muchas veces somos los que no nos lavamos las manos, no nos higienizamos las manos. Entonces esa es por transmisión cruzada. El paciente A que tiene la infección, entonces coge el enfermero, la enfermera, toca al paciente B, al paciente C, y entonces el paciente B y C lo tocó el médico, y el médico va a tocar al paciente D, y etcétera, y empiezan el aumento en número de estos tipos de infecciones. Brote de diseminación lenta por mala higiene de manos o equipos contaminados, ¿listo? Aquí, ¿qué se requiere? Entonces, aquí uno que necesita retirar rápido esto. ¿Ya? Quitar el lote de clorhexidina. Aquí, ¿qué es lo que se necesita? Pues reentrenar a la gente y volverle a decir, lávese las manos. Todas las medidas de precaución estándar básicas de bioseguridad a tenerlas en cuenta. ¿Listo? Y ya como me estoy pasando un poquito del tiempo y pido excusas, les traje aquí como un caso de brote de la vida real. Miren que aquí en esta institución no tenían un canal endémico, ¿listo? Pero tenían por lo menos un acumulado de algunos años de esta infección, de este tipo de microorganismo. Casos de Serratia marcescens, productoras de carbapenemasas, ese era, entre el año 2019 a 2023. Entonces, usted mira, en 2019 no habían tenido, 2020 tuvieron por ahí un caso inusitado y no se dieron cuenta, 2021 dos casitos, pero miren lo que pasó en el 2023. Uy, o sea, esto me muestra que esto ya es un brote, así no sean 10, 20 casos, ¿ya? Y esto es finalmente como, esta es como la gráfica del brote. Hasta miren que no fueron un montón de casos, 3, 4, 5, 6, 7 casos, pero se determinó que fue un brote porque sobrepasó
el número de casos que venían y lastimosamente hubo también varias muertes en esto. El brote se sospechó el miércoles 16 de agosto. Miren, se vino a sospechar por acá con los cultivos de estos, porque se aumentaron estos 3 pacientes de un rato para otro. Pero cuando se fue a hacer el estudio, juiciositos, el análisis y ver todo eso, miren que dónde había empezado el caso índice por acá, 25 de junio. Este fue el caso inicial. 2 casos que en esa institución llegaron de manera extrainstitucional, casos primarios, fueron de otro, no eran de ellos. Y aquí incluso a veces uno debe estar como sospechando, estar pendiente. Y ellos fueron cuando se hizo todo el análisis y se vio y demás, dónde estuvieron hospitalizados, qué procedimientos les hicieron, ellos fueron los casos índices para que sucediera con estos otros, se infectaran estos otros pacientes. ¿Listo? Y miren, uno se da cuenta por acá. Se da cuenta por acá, pero como uno se da, ustedes miren, aquí ustedes pueden ver que es un tipo de brote de esos que generan un pico de un rato a otro, o es más bien casos regaditos en el tiempo. Mira, aquí pueden ver que son casos regaditos en el tiempo. Entonces uno piensa que la forma de transmisión de la bacteria es por contacto, no cuidado en el higiene de manos, en la limpieza y desinfección. ¿Listo? Y como uno se da cuenta de eso acá, empezó de una las medidas de contención, la intensificación, el aislamiento de los pacientes, el decirle al personal de salud, lávese las manos, hacer bien las desinfecciones y ya no se presentaron más casos. ¿Listo? Escudo protector, las intervenciones, ¿qué es lo que debemos hacer cuando tenemos eso? Primero, higiene y precauciones estándar, adherencia estricta a 5 momentos de manos, uso bien de los EPP, aislamiento y cortes, las precauciones basadas en la transmisión. Si nosotros vemos, no, pues cómo es que se transmite esta infección. Depende cómo se transmita, pues hacemos los aislamientos, ¿listo? Importante el uso racional de antimicrobianos aún en estas circunstancias, porque si no generamos, además del brote por un microorganismo multiresistente. Y el control ambiental, la limpieza exhaustiva, desinfección de superficies y equipos médicos. Y finalmente uno hace el cierre de caso. ¿Listo? Cuando uno ya va cerrando el caso, punto. Uno lo cierra cuando han transcurrido unas 4 semanas por lo menos, o el periodo de incubación máximo que uno conoce de ese microorganismo. ¿Listo? Sino mínimo 4 semanas. Pero si ese microorganismo por alguna razón uno sabe que genera periodos de incubación más largos, puede uno ampliarlo. Pero si ya van 4 semanas sin ocurrencia de casos, pues uno podría decir que ahí se puede cerrar. ¿Ya? Y uno, pues finalmente, ¿qué tiene que hacer? Pues generar un reporte, evaluar qué medidas se hicieron, qué fue lo que funcionó, qué fue lo que no funcionó, y todos aprendemos. ¿Listo? Entonces, es importante que empiezan ustedes como clínicos detectando anomalías, haciendo rondas médicas. Ustedes levantan la sospecha para que ya el comité de infecciones de ahí para adelante siga y notifique y se den todas las medidas para contenerlo. Bueno, la primera línea de defensa son ustedes. Chicos, muchísimas gracias por la atención.